Bueno, ahora vamos a hablar sobre la familia romana, cómo está conformada. La familia romana está conformada por la cabeza, que sería el pater familias, la esposa, los hijos, clientes y esclavos. La base de la sociedad romana fue la familia, integrada de pleno en la yen, la tribu a la que pertenece, que a su vez se integraba en una sociedad formada por otras tribus formadas por familias, ramas de todas ellas del mismo árbol fuerte. La sociedad romana era clasista. Había dos clases principales de ciudadanos, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los descendientes de aquellos paters que formaban el primer senado instituido por lo que es Rómulo, que fue el fundador de la ciudad de Roma en 753 a.C. Los plebeyos eran los demás. Si el pueblo ya no, que diríamos ahora que gozaba de ciudadanía, pero que tuvo que luchar duro para arrebatar lo que es a la aristocracia sus derechos. Entre los patricios también había clases, había aristócratas de linaje remontado hasta la guerra de Troya, como la gens Julia, a la que pertenecía Julio César, y aristócratas salidos de la nobleza rural local, los rancio abolego, llamados hombres nuevos, y a los que solían mirar como inferiores. Catún, Cicerón, Pompeyo militaron en el bando de la aristocracia ultraconservadora. Los optimates, sin embargo, no pertenecían a la aristocracia. Todos ellos eran considerados por los verdaderos romanos como hombres nuevos. Quizás por ello sentían la necesidad de demostrar continuamente los romanos que eran, ya que se sabe que no hay peor inquisidor que el converso. Todos los romanos pertenecían obligatoriamente a una gens, a una tribu. Si ya estaban inscritos en una de ellas, pertenecían hasta su muerte. Si eran libertos, esclavos, manumitidos, a los que se concedía la ciudadanía romana, eran inscritos en la yen de tribus y se les asignaba una. Como hemos visto, los romanos tenían tres nombres: el praenomen, el nomen y el cognomen. El nomen siempre acababa en io, que era el nombre de la tribu a la que pertenecían. Así cayó Julio César, pertenecía a la tribu Julia, como Publio, Rutilio, Rufo pertenecía a la tribu Rutilia, o Publio, que se llamaba Ovidio. Nasón pertenecía a la tribu Ovidia. Había tribus de carecer de aristocrático, que con el tiempo había creado una rama plebeya, pero en tiempos de César la distinción entre los nobles y los plebeyos era clara y se consideraba como diáfana, y estaba perfectamente reglamentada en todos los aspectos. Como base esencial de la sociedad, la familia estaba también permanente, reglamentada. Los romanos fueron un pueblo que amaba el orden por encima de todo, y en Roma todo menos las calles estaba perfectamente ordenado. Como unidad familiar constaba de un pater familias, o padre de familia, bajo cuya autoridad y tutela se hallaba la esposa, los hijos, los esclavos de su propiedad y los clientes. Si la familia era lo bastante importante como para tenerlos,
si no se consideraba la familia importante, pues no tenía lo que son, lo que eran los esclavos de su propiedad, etcétera, etcétera. El pater familias era el dueño legal del hogar y de todos los miembros en una sociedad patriarcal típica de la antigüedad. Él era el que trabajaba para sostener la casa y tomaba las armas en caso de ser necesario para defenderla, y por lo tanto era la pieza sobre la que giraba toda la familia. Era pues haga de cuenta que era el que tenía la responsabilidad de dirigirla de manera adecuada a sus intereses, no solo dentro de la propiedad de lo que es la propia familia, sino de la gens, o sea, de la gen en general, a lo que pertenecía y a la que estaba unida por vínculos sagrados. El pater familia es la máxima autoridad de la familia, gracias a la patria potestad, el que dispone, por lo cual el que la ley dentro de la familia y todos los demás miembros deben obediencia a sus decisiones. La patria potestad no fue solo un hecho jurídico reglamentado, sino, como todo en Roma, una consecuencia de la tradición que los romanos seguían por considerar sagrada. Gracias a ello, el pater familias tenía poder legal sobre todos los miembros de su familia. Además, el poder que le daba a sus mantenedor económico o su representante ante los órganos políticos en Roma, que era la esposa romana tenía más libertad que la esposa ateniense clásica, y que muchos más que durante épocas posteriores. Sobre la situación de la mujer, es necesario decir que la sociedad entonces eran patriarcales, es decir, su base política, económica y militar era masculina. El hombre era el que aseguraba el sustento de la familia y de la sociedad entera con su trabajo, y el que la defendía con armas en caso de guerra, por lo que el papel era preponderante. Se puede decir, tratar de mirar las sociedades antiguas como nuestros ojos es un error propio de mentes deficientes. Hoy la situación del hombre y de la mujer se ha equiparado considerablemente en los países de cultura occidental, lo cual es de agradecer, aunque quede parte de camino por recorrer. Hoy la mujer trabaja sosteniendo el hogar con su esfuerzo económico, y esa es la clave de su equiparación. Incluso la mujer ha accedido en los últimos años a puestos sociales antes pues se puede decir que antes vedados, o sea, los antepasados, con el servicio en el ejército, demostrando que es capaz que un hombre, o sea, que puede ser una mujer. No con el simple hecho de ser mujer, no podía hacer lo mismo que podía hacer un hombre. La mujer podía hacer lo que es hacer las mismas cosas que el hombre, ser capaz que un hombre a la hora de construir un taxi, pilotar un avión, o lo que es gobernar una nación. Sin embargo, eso es un ejemplo muy claro de hoy en día. Hoy en día nuestros gobernantes, algunas son mujeres. Sin embargo, nada de eso ocurriría en épocas pasadas, con sociedades inmensas en continuos conflictos, lo que sería como bélicos. El papel del hombre dominaba la sociedad, quería hijos para cultivar las tierras, luchar contra sus enemigos, y la mujer tenía un papel secundario, como lo que es aunque bueno, se podría decir que aunque desgraciadamente hoy en día, en pleno siglo XXI, aún existen culturas como la islámica que relegan a la mujer a un papel muchísimo más degradante, convirtiéndolas en menos objetos, como serían los meros objetos animados sin derecho alguno.
Entre las familias aristocráticas romanas solían concertarse matrimonios de conveniencia, lo que era, por ejemplo, toda la vida romana estaba reglamentada por contratos. Incluso la religión romana que se basaba en contratos entre los dioses y los hombres. Así pues, se celebraba un matrimonio, era un contrato necesario, contar con el permiso de los padres de ambos contrayentes. Los matrimonios entre hermanos se consideraban crimen de incesto. Bajo determinadas circunstancias, los primos podrían casarse. El matrimonio podía ser concertado cuando ella cumpliera 12 años y él 14, aunque para la boda formal se esperaba a que ella pudiera desarrollar una vida sexual plena. Este compromiso que encontramos en demás culturas de la antigüedad, el caso más famoso es el compromiso de San José con la Virgen María. Podría ser roto por cualquiera de las dos partes, sin compensaciones. Durante la ceremonia de compromiso, nuestra actual pedida de mano, el novio le regala a su novia un anillo de compromiso y otros regalos tanto del novio como de los familiares y los amigos, pues que normalmente el hombre aportaba al matrimonio casa y medio de subsistencia como su trabajo. La mujer pagaba al marido, pagada al marido, cuando la pides es como si ya era su objeto o algo así. Por el padre de la novia, el mes propicio para las bodas romanas era el mes de junio, dedicados al dios Juno, el de las dos caras, con una importantísima presencia en la vida romana. La comitiva del novio, de familiares, amigos y clientes, llegaba a la casa de la novia y de ahí celebraban la ceremonia. La novia debía vestirse de una manera tradicional, una túnica especial, la túnica recta con un cinturón de lana, se supone que eso era lo que decían, ¿no? Que tenía que llevar a fuerza lo que era el cinturón de lana o singular Herculeum, así se le denominaba, de lo que es el doble nudo, y cubierto con un velo ritual de color azafrán llamado fragmentum o algo así, me parece. Además, iban peinados a la manera tradicional romana, como 6 trenzas y una diadema de hierro. Entonces la novia unía su mano con la del novio en la dextrafón, en la que lo que era la y un tío, en presencia de testigos que daban fe del hecho en el registro, después de la celebración de un sacrificio y después de un banquete, con que se podría decir el banquete con música, baile, lo que ahora es tradicional en una fiesta. No es que las bodas romanas se parezcan a las nuestras, es que las nuestras son una versión ligeramente actualizada de las romanas, y por supuesto mucho más caras que entonces. Claro, tras el banquete, al anochecer, todos los acompañaban en procesión a la recién casada a su nueva casa. Procediendo a la novia iba un muchacho con una antorcha encendida, que eso significaba que en el fuego de la casa del novio, al llegar, el muchacho lanzaba al aire la antorcha y al que la lograra recoger se le felicitaba, ya que aquellos era signo de que su vida sería larga y próspera. Hoy en día lanzamos el ramo de lo que es la novia, sin duda algunos menos peligrosos, ya que no hay peligro de lo que es quemarse o chamuscarse, se puede decir. Los dedos, una vez ante la puerta de la nueva casa de la esposa, untaba las jambas de la puerta con aceite y las adornaba con cintas de lana transparente. El umbral con una nueva señora de la casa,
y ello recibía simbólicamente el fuego y el agua de manos de su marido y la custodiaba simbólicamente de las llaves de su nueva casa. Dos damas de honor casadas por supuesto, lo que era pues haga de cuenta que como ahora que son acompañadas por pues lo que son las damas de honor. Se puede decir que pues como antes ya lo había mencionado, nuestras bodas de ahora se parecen un tanto a las bodas de antes, porque son una ligeramente actualización de las bodas que se vivían en esos tiempos. Cuando llegabas a una nueva habitación y la preparaba mientras el marido soportaba con una buena cara las bromas de sus amigos, como todo en Roma, el matrimonio era un contrato y especificaba que su fin primordial era dar hijos a Roma, así que había que proponerse a las faenas sin pérdida de tiempo. La domina o señora, ahora que ocupaba de una nueva casa, las pobres de lavarlos la ropa, limpiar, hacer la comida y las ricas de supervisar cómo hacían eso los esclavos. Pronto llegaban los hijos y ella tenía que ocuparse de las primeras etapas de la educación, como Aurelia se ocupó de la joven César, enseñándole a su hijo qué significaba ser romano, y el esposo se ausentaba. La palabra era ley dentro de la casa, tanto para los esclavos como para los clientes. La mujer romana se sentaba a la mesa en las cenas formales con los invitados, los hombres recostados en esos tiempos no iban sentados como ahora, solo se acostaban o se reclinaban había unas, como ahora se les llaman los asientos, eran los triclinos, eran ahí donde se recostaban, provocando el escándalo de las señoras más tradicionales, que provocaban ese escándalo porque la señora se sentaba en lo que eran las reuniones. Además tenían que liberar para salir de su casa, para hacer compras, visitas de amigas, tenían que pedir o asistir a espectáculos públicos, tenían que pedir permiso de lo que era el esposo. Bueno, ya nos tardamos un poquito con lo que es lo de las esposas, pero bueno, vamos con lo que es el hijo. Estaba sujeto a la tutela paterna mientras no formara su propia familia, y se desvinculaban así legalmente de dicha tutela, pero estaban debiendo guardar respeto y obediencia al pater familia. Tras el nacimiento, el hijo era presentado a su padre, que lo reconocía como suyo, recogiéndolo en sus brazos en la ceremonia llamada sublatus. Si el padre no reconocía al niño, este podía ser abandonado para que muriera, aunque en este extremo no era en absoluto frecuente, ni mucho menos si era niña, adjudicándolas con un nombre a los 8 días de nacimiento. Si era niño, 9 días. Los niños tenían 3 nombres, tales como hemos visto, las niñas uno solo. Y bueno, ese era lo que es el papel del niño. Y para no tardarnos más, vamos con lo que son los clientes. Los clientes estaban considerados como una parte especial de la familia, ya que las clientes eran una institución muy arraigada en la sociedad romana. Las familias importantes se vanagloriaban de número de clientes que tenían, y su prestigio y poder dependía de una buena parte de ellos. Un cliente romano que se encontraba bajo la protección de otro a finales de la República. Prácticamente todos los romanos eran clientes de otros romanos, que a su vez eran de otros. Bueno, después seguimos con lo que son los esclavos. Formaban parte de la sociedad romana y de todas las sociedades de aquella época. Desgraciadamente de otras épocas también. La esclavitud en aquellos tiempos era algo completamente normal. Los esclavos lo eran porque habían sido derrotados en una guerra, porque habían sido vendidos por haber perdido, hacer frente a las deudas
por castigo legal o pues simplemente porque nacían de padres esclavos. Haz de cuenta que si sus papás eran alfareros, ellos tenían que ser alfareros. Si sus papás eran esclavos, ellos automáticamente desde que nacían seguían siendo lo que son los esclavos. Y bueno, pues en conjunto la familia romana funcionaba con un microuniverso en el que cada miembro tenía un papel definido. Cada una de ellas tenía un pater familias y cada gens tenía su líder natural. Recordemos el papel del Sexto César, primo de Julio César, siempre apoyando en todo a su primo, o el Quinto Cicerón, simpatizante a César, pero incapaz y vulnerar vulnerar el pacto sagrado de lo que unía al hermano mayor, Marco Tulio. Todo en Roma formaba parte de una maquinaria única en la que cada pieza de la familia o de la yen o encajaba con un perfecto engranaje. Y bueno, pues eso es lo que puedo decirles yo de lo que es la familia. Pues tal vez si no está muy bien explicado o no lo sé, pero sí está un poquito extenso el tema, entonces pues considero que de algo ha de servir, o de la yen o encajaba con un perfecto engranaje. Y bueno, pues eso es lo que puedo decirles yo de lo que es la familia. Pues tal vez si no está muy bien explicado o no lo sé, pero sí está un poquito extenso el tema, entonces pues considero que de algo ha de servir.